Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por quedarse para ver el estreno de este bellísimo documental, Ver es un acto. Estamos acá con la directora Bárbara Pesán. Bienvenida, muchas gracias por esta obra. Cristian Freun también en el diseño de sonido, un apoyo importante en la producción. Y también Astrid Schuster de Cofradich, que es la Corporación de Usuarios y familiares y amigos de personas con discapacidad psíquica en Chile. Son varias las aristas que se vienen para analizar con esta película y me gustaría comenzar con Bárbara, que nos cuentes cómo comenzó este proceso, porque tú grabaste primero un cortometraje documental en el 2010, justamente en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. ¿Cómo fue esa experiencia, empezar a familiarizarse con estas personas de diversidad mental? Sí, bueno, contarte que para mí igual el viaje es harto más largo. Yo la primera vez que fui a un hospital psiquiátrico fue el 2005, cuando estaba estudiando teatro. Entonces con mis compañeros nos hacían hacer ejercicios de observación de realidad. ¿Se escucha, verdad? Sí. Y nada, nos quedamos haciendo el examen ahí, así que estuvimos todo un semestre en el Horvitz en ese momento haciendo observación. Y desde ahí siempre que el tema me quedó rondando, dando vueltas, me parecía muy interesante las relaciones que se daban en el interior de un hospital. También todos los prejuicios que nosotros como sociedad muchas veces tenemos de lo que significa un hospital psiquiátrico y la diversidad mental en sí. Entonces siempre me quedó como ese tema dando vueltas. Bueno, entre medio también me leí El infarto del alma, que me gustó mucho, La fotografía de la paz. Que está realizado también En el ahí Hospital mismo, en el Psiquiátrico de mismo Putaendo. Putaendo. Claro. Y bueno, después entré a estudiar cine, hice un par de ejercicios, de hecho, de cortometraje en diferentes años, y el 2010, como mi último año en la carrera, hice este cortometraje. Que claro, llegamos para acá y bueno, fue muy distinto también el panorama, porque es un lugar bien distinto. Yo actualmente no sé bien si en los hospitales psiquiátricos públicos, digamos, se seguirá dando o no, pero en ese momento, por ejemplo, este era el único espacio donde hombres y mujeres podían convivir, que ya marcaba una pauta y una diferencia bastante respecto a las relaciones humanas. Y claro, pues desde ahí ya también me pareció muy interesante el espacio, el lugar, el cortometraje también fue abordado desde las relaciones al interior y siempre quedé con las ganas de hacer algo más. De hecho, grabamos un montón, o sea, fue una semana intensa, igual era cortometraje de escuela, pero grabamos mucho. Queríamos de hecho hacer un largo en ese momento con el material que teníamos y el material se borró todo. No, Así que, sí, así que fue como, bueno, queremos volver, o sea, con Javiera de hecho lo hicimos juntas, ¿no? Y siempre quedó las ganas de volver, empezamos a hacer otro trabajo en paralelo, por eso nos demoramos un poco más, pero ya a partir de 2017 llegamos a este espacio y estuvimos investigando desde ahí en adelante, yendo muy seguido todos los años hasta el 2019 que terminamos de grabar. sería bueno que nos explicaras un poquito el concepto de diversidad mental a diferencia de discapacidad mental. ¿Qué implica esa innovación conceptual? Claro, yo creo que es bien importante como hoy en día ya dejar de hablar de discapacidad mental, o sea, creo que es como cambia un paradigma total, en el fondo, si entendemos que el lenguaje crea realidades, hablar de diversidad y no de discapacidad, estamos también creando una realidad, porque estamos en el fondo comprendiendo que estamos abordando a estas personas desde la diversidad y no una discapacidad, no hay un estigma, no hay una connotación negativa en el fondo, y para mí eso es bien importante como de comprender, de incorporar, de integrar como sociedad. O sea, ya con ese pequeño gesto para mí yo siento que ya estamos haciendo bastante o podríamos estar haciendo bastante respecto a esto. Bueno, no es todo lo que hay que hacer, pero partir por algo me parece bien. Sí, así es. Cristian, tú te involucraste en el proceso desde el principio. Cuéntanos cómo fue, por qué te interesó un proyecto como este, que buscaba justamente indagar en las relaciones afectivas, en los lazos afectivos que se generan entre estas personas en un lugar muy particular, con un enfoque que tiende a la autonomía de estas personas. Vemos que viven en el sector de las casas, que están siempre juntos, que tienen relaciones humanas, incluso afectiva. Herminia y Víctor son pareja, incluso tienen relaciones sexuales, tienen una libertad y una autonomía en un enfoque, yo diría, de derechos de las personas con diversidad, más en la línea de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo fue entonces tu involucramiento en este proyecto? Bueno, primero teníamos una relación de antes, de proyectos anteriores, de películas que no tocaban esta temática específicamente.
me fueron contando el proceso, porque justamente ese cortometraje que yo no participé, pero entendí un poquito la temática. A mí me fascinan en general los documentales y desde el punto de vista que tenían ellas hacia este lugar tan particular, a mí me pareció alucinante. Yo no pude participar directamente, era necesario en términos técnicos que el equipo fuera a lo mínimo, como que fuera una cámara un poco invisible, que creo que es uno de los grandes méritos que tiene la película y está bien logrado. Y desde ahí, bueno, yo desde mi área más bien sonora, traté un poco primero de ayudarlas a que pudieran capturar de la mejor forma posible el sonido, que era un súper desafío. No se hace fácil porque, bueno, todos hemos visto cuando uno va, el sonido profesional se hace con unos aparatos que seguramente son muy intimidantes, bueno, para todos, y ahí había que tratar de tener ese cuidado. Entonces se pusieron como algunos micrófonos, se escondieron algunas cosas resultaron, otras no resultaron. Entonces el desafío fue gigantesco. Es primera vez que lo escucho, de hecho, en una sala Se escucha muy bien, ¿eh? grandota. Nosotros la habíamos mezclado en una sala que es un poco más pequeña. Y bueno, creo que el resultado es súper bueno. Es muy difícil hacer un sonido que viene con problemas técnicos y respetar eso. Es como una especie como de dogma sonoro, creo. E integrar todos estos detallitos que suenan y que pasen lo más naturalmente, ¿no? Que den la sensación de que son reales. Es como que hubieran muchos micrófonos muy sensibles y lograran capturar eso, ¿no? Y desde esa forma poder estar en el lugar y estar en los personajes, que se logra, ¿no? Creo que ese fue. Así que, bueno, eso un poco, ¿no? La invitación. A mí la película creo que tiene una temática muy compleja, que son áreas que yo no manejo, honestamente. Tengo hartas esperanzas con este nuevo ciclo de gobierno que dicen que van a ayudar y que dicen que les interesa el tema, ¿no es cierto?, de la salud mental, que hoy en día es como, no sé, es algo que está muy dejado de lado, ¿no? Y todos, en mayor o menor grado, creo que necesitamos hoy día un poco de eso, de conversar, de hablar de nuestros rollos, y esos rollos que sea a través de profesionales y personas que entiendan de cómo se manejan esas temáticas, independiente de los buenos amigos, donde uno puede también explayarse, ¿no? Bueno, eso, felicitarlas, en todo caso, por la película. Yo estoy súper bien impresionado del resultado, la imagen es muy poderosa también, y ganas de conocer a los personajes, la verdad. Nunca pude ir, me encantaría poder verlos, abrazarlos, si es que se puede, no sé, me gustaría estar ahí con ellos. Justamente en temas de salud mental, Astrid, tú como familiar de personas con diversidad o discapacidad mental, ¿cuáles dirías tú que son las principales preocupaciones hoy de padres y madres o familiares en relación a la salud mental? Bueno, primero que nada les agradezco esta invitación porque de alguna forma me están ayudando a visibilizar lo invisible. Nosotros como padres, cuidadores, la preocupación que tenemos es que no hay un sistema de reincorporarlos a la sociedad. Nosotros, desde que fueron lapidados con sus diagnósticos, vivimos en aislamiento social desde antes de la pandemia, desde que los lapidaron, ¿ya? Y desgraciadamente, y esto a nivel mundial, mi opinión personal, los temas mentales es un abanico muy amplio, ¿ya? De los cuales todos son experimentos. No existe un remedio para una determinada psicosis, ¿ya? Y lo grave es que tampoco en este momento, en el hospital que trabajo con el Horwitz, también pertenezco al consejo consultivo del Horwitz, estoy revisando permanentemente todos los avances, los logros, que son mínimos, porque el gobierno, la ayuda que da es un 2% en el tema de salud, somos la hermanita pobre, ya les comenté. Y a nosotros como corporación nos interesa sacarnos de la invisibilidad en que estamos. El tema mental. Ya dije, el abanico es muy amplio, ¿ya? Estamos en este momento en una generación adulta, lo digo en mi caso, estamos en una generación bastante alta de adultos en que se nos viene a futuro demencias seniles, Alzheimer,
y discapacidades de otro tipo, tanto físicas y mentales, en el cual vamos a estar en el pleno abandono. Y veo a futuro, con estas nuevas generaciones, en que les comenté de que en este momento hay 180 géneros. Los héteros somos los menos. En los cuales a futuro se va a presentar un tema grave porque existen dos tipos de exámenes, Papa Nicolau o prostático, y van a estar en géneros distintos. Entonces ahí también hay que poner una alerta de que lo que se viene a futuro. Bueno, pero yo le agradezco porque esta película para mí está enfocada a la sensibilidad, nos lleva al alma, ¿ya? A demostrarnos que todos somos personas, que no hay diferencia, y ese lugar como tal lo encuentro muy bonito, porque pueden llevar su vida paralela en forma humana. Así es, bueno, gracias. Bárbara, cuéntanos un poquito el proceso de filmación, cómo se organizan, cómo es este modelo de intervención más libertaria, en que ellos vivan en sus casas, en que se propende a la mayor autonomía, en que buscarían que más adelante haya casas cuidadas fuera del hospital. ¿Cómo es el proceso? ¿Y cómo te fuiste acercando a los personajes para ir descubriendo estas relaciones, estos énfasis, estas tiranteses, estos cariños, estos enojos? Sí, bueno, partiendo como por el espacio, contarles que, bueno, justamente en el 2010 fue cuando empezó a existir este concepto de casas protegidas al interior del hospital psiquiátrico. De hecho, nosotros estábamos grabando y uno de nuestros últimos días de rodaje fue justamente en que todos ellos se iban de su espacio a las casas protegidas al interior del hospital. Entonces ya desde ahí en adelante que empezamos a entender que había algo muy interesante que observar. Y justamente, claro, lo que sucede acá, al menos en este hospital, es eso, es que la idea es que las personas que están pasando por este espacio de casas protegidas, que muchos de ellos son personas que han estado realmente toda su vida al interior de un hospital psiquiátrico, y si no, antes estaban en un hogar de menores, y del hogar de menores pasaron al hospital psiquiátrico, como el caso de Sole, como el caso de Herminia, como el caso de Osvaldo, puedan por primera vez salir de este lugar después de 30 o 40 años en el interior de este espacio. Claro, casas protegidas que están ubicadas en Putaendo, en San Felipe. Entonces este es como el proyecto piloto, por así decir, en el que ellos pasan como a ser autónomos y poder salir. Pues en el fondo cuando ya se dan cuenta que está la autonomía suficiente, ellos salen a las casas protegidas. Y ahí pasa otro tema que es incluso mucho más violento y fuerte, que lo he estado hablando últimamente, como entre cineforo, que en el fondo también pasa de que cuando ellos salen, muchos no se adaptan y tienen que volver. Y eso me parece violentísimo. Como en el fondo ya ahí habla como socialmente está todo muy mal estructurado para que pueda suceder la liberación en el fondo de estas personas. En relación a los personajes que decíamos, sí, claro. ¿Cómo los fuiste descubriendo? ¿Influyó en tu primer corto ahí? ¿Ya detectaste a una Herminia, a un Víctor, Sí. a una Sole, a una Mónica? Claro, bueno, y respecto a eso, como en el primer cortometraje había un personaje que era Virginia, que la queríamos mucho y murió. Murió después de hacer nuestra película. Así que Virginia, nuestro protagonista y principal, al principio ya no podía estar acá. Y fue igual todo un tema porque estábamos tan encariñadas con Virginia y nos gustaba tanto porque era hermosa. De hecho, curiosamente, mucho tiempo después nos dimos cuenta que Virginia era una de las portadas de uno de los infartos del alma, de hecho, así como Del libro de Diamela Eltir. Sí, pero eso lo dimos cuenta después, fue como coincidencia, fue como, ay, mira, era la Virginia, como que no habíamos cachado. Y claro, y al principio fue como, no sé, en ese cariño por la Virginia era como buscar una nueva Virginia, y no la encontrábamos. Y estábamos en dos sectores, estábamos en el sector de las casas y estábamos en otro espacio que era como el sector previo a las casas, que también había un personaje que me gustaba mucho, que se llamaba Leila, que era una niña. Pero lamentablemente como que en ese espacio era todo también mucho más encerrado, es como que es el previo a llegar al sector de las casas,
y finalmente terminé optando por el sector de las casas, pensando en la temática también en lo que quería abordar, así que fue como ya voy a dejar este otro lugar de lado, voy a centrar en las casas. Digamos, en la primera parte del rodaje íbamos a los dos lugares, hasta que decidí ya no, vamos a las casas 100%, y estando dentro de las casas pasó que Víctor con Herminia empezaron a estar juntos, porque de hecho Herminia antes estaba con un señor también de su edad. Y entre medio de las grabaciones empezó como esta conquista de Víctor hacia Herminia, que en verdad nos enamoró, fue tan hermoso como ellos como pareja, su relación. Víctor también es una persona con muchas capas, muy interesante, que en verdad a mí personalmente me encantó, y además que a él le encantaba ser grabado, entonces era bacán, pues, o sea, como que qué rico poder estar grabando a alguien que quiere ser grabado también, pues como en el fondo está esa dinámica, ellos estaban actuando frente a la cámara consciente e inconscientemente, pues. Entonces fue como muy orgánico cómo se fue decidiendo también quién eran los personajes, pues, como principalmente tenía que ver con eso, como con tratar de encontrar las mayores relaciones afectivas, las mayores relaciones humanas, que todo fuera más dinámico. Siempre quise un poco despegarme también del juicio de como que estos lugares, no solo del encierro, sino como también de como que todo está muy muerto o muy, muy quieto. No quería como esa quietud en términos de las personas, como que las personas lo que más me quería también era eso, que hubiera vínculo, que hubiera relación, que hubiera dinámica. Entonces así fue como un poco, azarosamente empezamos a encontrar las personas. Bueno, y se ve ahí en la relación de ambos una ternura, el acompañamiento, la ayuda. Imagínate que Víctor, o sea, Herminia casi dobla en edad a Víctor y él está enamorado y quiere darle besos. Incluso tienen espacio para la sexualidad en las personas de la diversidad mental, que es una reivindicación súper importante también como un derecho, ¿no? Cristian, respecto de los tiempos, a ustedes les tocó la postproducción justo en pandemia, entiendo, o por ahí. ¿Fue más o menos así? ¿En algún minuto pensaron, vamos a poder sacar esta película adelante con estas condiciones? ¿O cómo fue el tema de la postproducción en el sonido? No, la postproducción en general es como más solitaria, sobre todo en mi caso, trabajo con pocas personas, por lo tanto era más bien controlado. Hay un trabajo bien profundo que se hizo en la película que tiene que ver con lo que se llama Foley, que tiene que ver como con los soniditos, por ejemplo, el autito que anda, los pasos, los roces de ropa, las respiraciones. Bueno, de hecho está aquí Rodolfo, que es el artista de Foley, está ahí en el público. Así que gracias Rodolfo por este súper trabajo. Entonces, la verdad que no fue tan conflictivo, tan problemático en este caso. Ha sido bien complejo, yo diría más bien la pandemia, lo que es la realización, la filmación, y los postproductores de alguna u otra manera pudimos salir adelante. Bueno, yo me quedé sin pegar 2 meses, pero yo creo que tiene que ver por el arrastre, ¿no? Porque se dejó de filmar y por lo tanto pasó eso. Pero no, yo no recuerdo que tú también hayas tenido algún Es problema que había pandémico. un Instagram, una foto donde salía como esa lectura, así como nos preguntamos si esto va a poder Sí, el ocurrir. cierre. A eso lo comento. Claro, sí, pues el cierre al final sí, pero lo mismo, nos juntábamos y bueno, corríamos un pequeño riesgo quizás, pero la verdad que yo creo que ya se está normalizando un poco, ¿no? Hay que cuidarse, pero Hay que seguir hay que cuidando. entender que no es el primer virus que nos ataca, creo yo. Hay que cuidarse, vacunarse y ser respetuoso con todos, Así es. todas. Astrid, ¿algún aspecto de la película que como familiar, como madre o familiar de personas con diversidad mental te haya emocionado especialmente? ¿Quisieras compartir con nosotros y nosotras algo de la película que te llamó la atención particularmente o que pensaste que ganas de que mi familiar pudiera tener este tipo de vínculos o algo o algún estímulo por el estilo? Bueno, personalmente, todas las madres cuidadoras tenemos el miedo de que terminen nuestros hijos en estos lugares, ¿ya? Por el aislamiento social, por la familia, en fin. Ya van a quedar, al fallecernos los padres, van a quedar en manos del gobierno, ellos van a decidir por ellos, ¿ya? Y me emocionó la parte humana que tiene la película, ya les dije, al verlo, yo creo que todos nos emociona ver que a pesar de que están en un mundo paralelo, ¿ya? Me emocionó, no sé cómo se llama, Víctor, puede ser el que cantaba Un año más, ¿ya?
porque piensen que estos niños o estos seres, pacientes, ¿ya? Están dopados, están llevando un tratamiento. Por algo se aprecia en ellos una obesidad amórbida por los medicamentos que toman, ¿ya? Y no podemos, y por eso viven como letargados, porque les cuesta, están en un mundo paralelo. Y dentro de ese mundo paralelo, observo que en la película llevan una vida bastante normal a lo que sería encerrado en un psiquiátrico. Pero bueno, es distinto, porque eso es el diario vivir de ellos. En el psiquiátrico están haciendo otra tarea, es estabilizando a pacientes que ya están lapidarios para que salgan sin crisis. ¿Entiendes? Uno cuando tiene un hijo en crisis es un incendio, que hay que apagarlo ahora porque si no llegamos a tiempo, vamos a llegar con la ceniza. Yo tengo mi marca aquí. Mi hijo me pegó. Yo llegué sangrando al psiquiátrico. Después de haber recorrido de la Católica hacia abajo, que ese es otro tema. La corrupción que hay entre las privadas al psiquiátrico, va a ser otra película. Tanto en médicos, clínicas particulares y laboratorios y fármacos. Eso es otro tema. Yo viví toda esa experiencia. Cuando llego al hospital Horby sangrando, conocí lo que estábamos luchando, la dignidad. Era pánico para mí llegar allá. Acuérdense que estuve en la Católica, en que nunca me trataron como paciente, ni a mí ni a mi hijo, nos trataron como clientes. ¿Ya? La Católica significa, te estoy hablando 4 años atrás, un día de hotelería, 850.000 pesos diarios. ¿Te das cuenta? Acá, 0 pesos, ayudado por el gobierno. Bueno, pues te digo, son otros temas que se pueden explorar y hacer reportajes. Y primero que nada, ayudar a la población, porque esto nadie se escapa. Yo creo que si cada uno se analiza, algún tema tiene familiar. Alzheimer, demencia senil, bipolar, agul, en fin, es muy amplio. Todos tenemos un tema en la familia que necesitamos de alguna terapia, algún medicamento, algún psicólogo, psiquiatra, ¿ya? Pero ojo, ni los psiquiatras ni los psicólogos son dioses. Yo creo que para cortar un poco esta cadena de la ignorancia, primero que nada deberían a los médicos poner dentro de los ramos experiencia de los pacientes y de los padres, porque ellos saben la teoría. Es como cuando tomamos un curso para manejar, ¿verdad? Nos enseña que hay que hacer esto correcto, esto acá, pero en ninguna parte del libro sale la gallina se va a cruzar, va a tener que frenar en tal situación. Eso se vive en terreno, ¿verdad? Así es. Entonces, debería ser parte de los ramos conversar con los padres cuidadores y con los pacientes. Los síntomas de una crisis, lo que se llama síntomas positivos, que para nosotros de la otra vereda son negativos. ¿Ya? Es bien complejo ese mundo. Por eso, insisto, yo camino con todos los de Corfadich en una vereda paralela. Puedo contarles muchas experiencias. Te agradecemos ese otro lado, esa mirada desde los familiares. Bárbara, para ir finalizando, antes de entregarle la palabra al público, cuéntanos cómo fue poder estrenar la película en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, donde los propios protagonistas se pudieron ver reflejados en la pantalla. ¿Cuáles fueron sus reacciones, la emoción? Pues estaban súper emocionados, fue muy bonito. O sea, bueno, tuvimos 2 funciones, de hecho, porque la primera no llegaron todos los protagonistas, Víctor y la Sol estaban castigados. Así que no pudieron llegar a su estreno, los protagonistas.
Así que bueno, nos quisimos quedar ahí, dijimos, obvio que no nos vamos a ir sin mostrársela a ellos, así que hicimos una segunda muestra después en el Lyric con todo en la tele y fue súper bonito, o sea, todos juntos viéndose como muy íntimo, muy bacán, como de verdad estaba muy emocionado y muy conmocionado de verse, de poder como apreciar, de conocer, ser los protagonistas, porque además saber que para ellos como que esta película iba a estar, uno la habla en el cine, pero ellos entienden como en la tele, pues, entonces como que iban a ser famosos, fue como, no podían creerlo, como bueno, para mí en verdad es muy triste como haber terminado esto como post pandemia en el sentido de que lo que más quería era como al momento de estrenar llevarlos al cine y que se vieran en el cine, ese era mi sueño. Pero bueno, no sé, claramente no se puede. De hecho, nosotros fuimos el lunes a mostrarla y hace una semana antes que eso, recién los padres estaban volviendo a visitar. Como recién se estaba, no sé cómo es en el caso del Horvitz, pero por lo menos en Putaendo recién hace 2 semanas atrás están empezando como a retomar las visitas, al menos en ese sector. Así que fue súper bonito. Qué bueno, es una forma de devolverle la dignidad a estas personas. Así es que es un gran ejercicio que han hecho y ojalá haya otras investigaciones en esta línea documental. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No veo muy bien porque tengo el foco un poco encima, pero ¿alguien quiere contar algún testimonio o comentar qué les pareció la película? Este es un espacio ahora para ustedes. Aprovechen que está la directora. ¿Alguna duda? Bueno, primero agradecerles por ver esta película. ¿Hay una pregunta? Sí, hola. Hola. Me gustaría saber si es que existe alguna motivación personal aparte de lo que... No es una historia personal, es una historia social, no sé cómo decirlo, pero en el fondo para mí, como les explicaba, yo estuve en ese espacio y sentí el impulso y la necesidad de justamente devolverle un poco la dignidad a las personas, darle voz a un espacio que está totalmente invisibilizado. Como no necesariamente tiene que ser algo personal, así como biográfico, creo, cuando que te motiva a llevar un tema, sino que uno puede sentirse empatizado por tantos lugares. A mí me sensibilizó mucho esa vez cuando estuve y siempre seguí yendo hasta que, claro, llegamos a este espacio y es eso, pues, o sea, para mí es que es súper difícil como decir como uno muchas veces creo yo sabe, como encuentra los temas de forma tan como obvia, creo que siempre como un trabajo un poco más inconsciente, pero personalmente siento que era muy importante hacer esto, para mí era muy importante poder mostrarlo al mundo, que se supiera cómo viven y poder darles visibilidad, porque de verdad es un sector que está muy invisible. Es eso, esa es mi motivación, darles visibilidad, también por ahí viene el título, que ver es un acto. Hay un aspecto que no abordamos que tiene que ver con el trabajo. La posibilidad que ellos tienen de trabajar es una forma muy clave de ocupar el tiempo, de reinsertarse, de tener un espacio en ese microclima social, de devolverles la dignidad finalmente. ¿Cómo es el tema del trabajo allá? Sí, y de hecho yo creo que sí, como también inconscientemente fue una de las razones por la cual me interesó tanto Víctor, porque para mí Víctor es como, no se muestra quizás tan literalmente en la película, pero es uno de los claros ejemplos en que en el fondo él cuando no va a trabajar entra en crisis. Entonces, y claro, lo castigan a veces por no ir a trabajar y realmente ir a trabajar para él es su medicina, y su medicina finalmente, pues, porque él estando en el trabajo está haciendo cosas, está fuera de su estado aletargado, encerrado, pues, entonces es súper importante, para él era alucinante estar trabajando, aunque no es que hiciera tantas cosas, más allá de como de barrer, pero en el fondo el hecho de salir y estar en una acción era maravilloso para él, y eso me encantaba, como era muy bonito. De hecho, en un momento estaba castigado y yo quería grabarlo barriendo y me decían, no, porque está en crisis, no se puede. Y yo le dije, ya, pero confía en yo. ¿Verdad? Yo sé que él puede salir y lo vamos a grabar y él va a estar feliz. Y al final, bueno, estuve como 3 días pidiendo que me dejaran sacarlo para grabarlo. Y como que el tercer día lo logré, lo sacamos y como que la tía estaba como mirando con cara de, no lo creo porque se está portando así de bien. Y es como, bueno, entiende que esta es su medicina, no es otra. ¿Sí? Como eso. Y a propósito de las tías, hay un ejercicio deliberado de no mostrar a quienes los asisten. En cuanto a la autonomía, ¿cuál es la razón de aquello? Eso mismo, pues, la película está enfocada en ellos, en las personas, como para mí lo más importante era eso, como este micromundo en el que ellos viven, como en el que ellos están, como en esta mini sociedad que ellos mismos se construyen.
de alguna forma, como este clan, esta tribu, no sé, se puede llamar de tantas formas. Pero era eso, para mí lo más importante era eso, era ellos en su tribu. De hecho, el cortometraje también es lo mismo, no se ven las personas. En un momento aparecieron una pose de no, de hecho después lo hablamos con Cristian me dijo, no, en verdad, es bacán que no se vean, así como saquemos la pose de no, sí, tienes razón, como, chao, sí, lo sacamos totalmente. Para ir terminando, ¿alguien más? Ahí hay una manito levantada, adelante. A ver, la presencia de ustedes, chiquillas, ¿cómo fue acá en el lugar? Me refiero porque, claro, ustedes llegan y tienen que ser de cámara así casi discreta, pero dentro de todo igual las debieron haber visto mucho tiempo, debieron ya pertenecer a su ambiente. Pues. Entonces, ¿qué sintieron de que cambió el ambiente después? O como que, no sé, no les querían dejar ir. Sí, o sea, de hecho, como que fuimos parte del lugar un poco, pues, como que en realidad ya las personas externas que llegaban pensaban casi que estábamos adentro, pues, porque, bueno, independiente de estar con la cámara o no, claro, la cámara era lo que nos externalizaba, pero en el fondo estábamos 24/7 con ellos, pues estábamos, bueno, no 24/7, nos íbamos en la noche muy tarde, volvíamos muy temprano, pero en el fondo estábamos ahí todo el día, entonces yo creo que ese fue el trabajo que nos hizo como estar tan adentro, como... Además fueron tantos años de estar, de visitar, de ser parte de este espacio, que logramos realmente ser parte de este espacio, pues ser parte de ellos, que ellos pudieran como confiarnos también su día a día, su cotidiano de forma tan abierta en el fondo, porque era todo, pues, o sea, lo grabábamos en todas sus facetas y con todas sus cosas, con todas sus trampas, con lo que ellos mismos le escondían a las personas. Como, en ese sentido fue como un acto de confianza que ellos nos dieron y que nosotros también le entregamos a ellos con el puro hecho de estar, si finalmente yo creo que lo que más quieren esas personas es recibir cariño, recibir afecto, estar con alguien también. Yo creo que fue eso. Y claro, siempre era como que llegábamos y los primeros días era un poquito más, se notaba un poco más nuestra presencia, pero ya después del tercer, cuarto día estábamos adentro. Tenemos tiempo para la última pregunta. ¿Había alguien de blanco, parece, que quería hablar? ¿O acá? Aquí hay otra persona. Adelante. Más que preguntar, quisiera un poco felicitar al equipo completo. Muchas veces, como en este caso, se hace realidad como esa frase de que menos es más. Y en el trabajo que hay detrás, en toda la investigación también, la cantidad de años se notan en el resultado, en la película. Y es hermoso ver eso, pues es hermoso ver como que finalmente lo que tú nos muestras como directora no es nada más que esta idea de humanizar y bajar a gente que es igual que nosotros, en todos sentidos, ¿cachai? Y no es nada más que eso, ver a otras personas vivir un cotidiano, sin una pretensión, sin nada más que construir un relato de observemos, ¿cachai? Como de entendamos, igual de que después va a tener muchas lecturas cuando uno siga masticando las ideas que acaba de ver, ¿cachai? Pero en ese sentido me parece súper relevante como agradecer el trabajo como desde la cámara hasta el folio, como de verdad que se siente eso, se siente como esa energía de algo súper honesto, ¿no? Gracias. Muy bellas palabras para ir finalizando ya. No, Cristian, ¿querías decir algo? Bueno, ya. No, gracias por tus palabras, gracias a Bárbara por la invitación, para poder participar. A mí me encantan los documentales por defecto, y quizás solo agregar lo importante que es esto, como que tú lo llamas un experimento quizás, pero yo me imagino que yo no conozco mucho de la medicina en el sentido de la salud mental, pero queda bastante claro al ver esta película que normalizar ciertas cosas, que puedan salir a comprar, algo que quizás para alguien uno no se da cuenta de la importancia que es ir a saludar a la señora Juanita y ya está, no tienen por qué ser cosas tan relevantes, sino que tienen que ir con ciertos cotidianos que te permiten normalizar ciertas cosas, y eso que en la película queda bastante bien plasmado. Tú en un momento dijiste algo como que somos todos iguales y claro, a mí me hace más sentido el que somos distintos, pero ese es el valor, creo yo. Como que
no veo el problema en ello, al revés, como que me encantan de hecho las personas distintas y mientras más raros a veces para mí son más atractivos. Y en esta película me pasa eso, como que son personajes a los cuales uno por supuesto no está acostumbrado a convivir con ellos porque justamente los marginan, ¿no? Los encierran desgraciadamente. Así que bueno, tengamos esperanzas, ¿no? A que esto vaya en un crescendo desde lo que significa entender la importancia de la salud mental y sobre todo en personas que, por supuesto, tienen situaciones más críticas que otros que podemos tener una simple depresión que no deja de ser importante para uno, pero hay casos más críticos, ¿no? Eso, y gracias. Bueno, finalmente es la igualdad de derechos, es la diferencia, en la diversidad. También en la nueva Constitución, en el borrador de nueva Constitución, también están consagrados los derechos de las personas con discapacidad mental. Chile ha ratificado el convenio internacional en relación a esto y hay obligaciones del Estado de Chile en esta materia. Así es que muchas gracias por estar acá, por generar debate. Este es un estreno Miradoc. Aguanten los documentales, especialmente los nacionales y particularmente de mujeres directoras documentalistas que tienen una sensibilidad muy particular, tienen un ojo para identificar cuestiones que no cualquiera puede ver. Así es que acompañen esta película, difúndanla y aprovechen de verla en una sala tan bella como la del Centro de Arte Alameda. Muchas gracias. Ver es un acto. Muchas gracias.